tardes. Damos inicio al segundo encuentro sincrónico de la asignatura de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Administración en la gerencia, en la maestría de Administración, de Gerencia y Liderazgo. La semana pasada tuvimos la introducción para saber qué es la ciencia, qué es el conocimiento y cómo se adquiere. Recordamos que dijimos que la ciencia están las empíricas y están las formales. En las empíricas son todas aquellas que son verificadas por la naturaleza o que encontramos en la naturaleza, como las ciencias sociales, las ciencias naturales, las cuales son inductivas, es decir, vamos de la realidad particular hacia lo general para llegar a conclusiones. Y están las formales, que son las deductivas, es decir, existe un conjunto al cual debemos bajarlo hasta nuestra realidad particular, como son las matemáticas, la lógica, y en el caso de nosotros que vamos a ir abordando, la metodología. ¿Por qué? Porque las ciencias metodológicas son las que nos van a dar sentido a cada uno de los trabajos y de los intentos investigativos que nosotros vayamos haciendo durante la maestría o que ya hemos hecho también durante el pregrado. En Filosofía de las Ciencias, en esta segunda unidad vamos a tratar el problema del conocimiento. Hay que aclarar que al hablar de problema de conocimiento no estamos diciendo que es algo que no se puede resolver, sino todo lo contrario. En filosofía, todos son problemas. ¿Por qué? Porque buscamos la manera de solucionarlos. Todo problema debe tener una solución. Y si no la hemos llegado hasta el momento, próximamente tendrá la solución. Entonces, ese es el tema con el que vamos a trabajar para la unidad uno y 2 sobre filosofía o el conocimiento en la filosofía antigua y el conocimiento o la filosofía de la ciencia en la filosofía moderna. Primero tenemos el fenómeno del conocimiento. Tenemos que tener claro que el conocimiento es algo que ocurre en nosotros sin nosotros muchas veces darnos cuenta. Desde niño estamos absorbiendo conocimiento, que el conocimiento es todo aquello que nosotros podemos ir aprendiendo, que es muy diferente a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que yo tengo para captar de una u otra manera el conocimiento o las cosas que se presentan ante mí y luego ponerlos en práctica. La inteligencia es algo innato a nosotros. Es algo que nosotros no adquirimos, sino que vamos perfeccionando durante el tiempo, mientras que el conocimiento es algo que vamos adquiriendo día tras día. Como vemos en esta primera presentación, denominada el fenómeno del conocimiento, tenemos tres enunciados tomados de la obra Teoría del Conocimiento de Johannes Hessen. Ahí están las páginas de las que he tomado cada una de las aseveraciones. Partimos con la primera. El conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Y aquí vemos cómo este ojo viene a representarnos el sujeto. Y ese sujeto capta la atención o pone su atención ante el objeto. El objeto lo podemos llamar una mesa, una silla, cualquier cosa que nosotros tengamos al frente. Y nos dice que esta relación es de dos miembros que permanecen eternamente separados el uno del otro. ¿Por qué? Porque el sujeto siempre va a tener la condición subjetiva de entender y de ver la realidad y el objeto tiene una capacidad objetiva. Es decir, si este lapicero es de tinta negra objetivamente. No es algo que, ay, no, porque yo creo que es medio negra, no, es negra porque objetivamente es la tinta para pintar y esa concepción de color, como ya lo vimos, está dentro de las ciencias deductivas, que ya es algo que tenemos preestablecido. Y luego ese sujeto que observa a ese objeto, se crea una imagen de dicho objeto. Y esto lo vamos a entender en el segundo enunciado. La función del sujeto consiste en aprender el objeto, es decir, aprender con H intermedia es tomarlo. Yo me apropio de ese objeto. La del objeto es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto, es decir, la capacidad que tiene el objeto es dejarse tomar por la persona o por el sujeto. ¿Por qué dejarse tomar? Porque él ya tiene sus características. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Descomponerlo. ¿Y cómo hacemos esa descomposición para entender lo que es ese objeto?
Pues en el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto. Surge una imagen del objeto. Nosotros cuando hablamos de una mesa, no nos imaginamos solamente la mesa cuadrada de cuatro patas. Nos imaginamos que tiene unas características y esa es la imagen que nosotros tenemos de una mesa. Que sea una tabla plana por lo general y que tenga unas patas que la soporten. Ese es el concepto que nosotros tenemos de mesa. Luego la dividimos que si en mesa de computadora, mesa de reuniones, mesa de comedor, mesa de escritorio, y le damos ciertas características. Hay unas que tienen una sola pata y sobre ellas son de vidrio, otras son de madera, otras son de metal. Pero lo que nosotros captamos desde pequeños sobre el conocimiento es una imagen. Cuando nosotros nos dicen silla, no se nos va a venir a la mente la silla azul, blanca o amarilla que tengamos en nuestra casa, sino se nos va a decir una estructura para yo sentarme que se compone de, por lo general, de la parte del asiento, el espaldar y unas patas. ¿Cómo son las patas? Dependiendo del modelo de la silla que nosotros queramos describir en ese momento. Pero tenemos lo que es la imagen, es decir, lo que nosotros como sujeto hemos aprendido y esas características que el objeto ha permitido que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Pues porque cada objeto varía. Y si yo quiero tener el conocimiento sobre una silla, pues aparte de tener esa idea general, empezaré a hacer una indagación para ver los tipos de sillas, cuáles sillas son más cómodas, dependiendo del problema que nosotros podamos tener de salud, pues las sillas se van a ir adaptando. Para otras personas, una silla es una silla de ruedas con la, ¿por qué? Porque pues su condición física no lo permite caminar y necesita esa silla de ruedas. Entonces, es una imagen que nosotros tenemos sobre una características que tienen dicho objeto que nosotros aprendemos. Por tanto, el sujeto es el determinante y el objeto es el determinado, es decir, el sujeto es el que clasifica a los objetos y el objeto se deja clasificar por el sujeto. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto, pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Si nos damos cuenta, esta imagen que nosotros nos planteamos o esta idea que nosotros nos hacemos del objeto es objetiva. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre modos o formas de conocer, pero en un primer inicio, el objeto o la imagen que nosotros nos realizamos sobre el objeto es objetiva es objetiva. ¿Por qué? Porque tiene las características propias o los rasgos de ese objeto. Entonces, estas ideas han sido tomadas de Johannes Hessen de su libro Teoría del Conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento se puede adquirir de diferentes maneras. Y esas maneras, o como nosotros lo llamamos en filosofía, son posibilidades del conocimiento, porque no significa de que exista una sola manera de llegar a ese conocimiento, de poder tener la imagen del objeto, porque eso es una representación objetiva porque tiene características del objeto. Por eso es que cuando nosotros decimos, no, es que mi juicio, mis ideas son objetivas, vamos a ver, ¿se relacionan con el objeto? Si no se relacionan con el objeto, pues dejan de ser objetivas. Cuando nosotros, y ahorita lo vamos a ver más adelante en las formas de cómo nosotros adquirimos el conocimiento, nos podemos dar cuenta de que existe la opinión que tiene el sujeto, automáticamente es subjetiva. ¿Por qué? Porque es una manera como la persona, el individuo, tiene su manera de ver la realidad. Entonces, como existen esas dos formas de verla, la manera objetiva y la manera subjetiva se han ido creando durante la historia del pensamiento, durante la historia de la epistemología y de la filosofía principalmente, unas posibilidades para llegar a ese conocimiento. Y es la primera que vemos aquí, es el dogmatismo. Se da la relación sujeto-objeto, donde el sujeto aprende su objeto. Es decir, es como veníamos representando en un primer momento, la imagen que yo me hago es la imagen propia del objeto. ¿Qué pasa con el dogmatismo? El dogmatismo, en esa posibilidad de conocimiento, aparte de aprender su objeto, establece que ese objeto es así, porque así lo encontramos en la realidad. Un ejemplo de dogmatismo, y esto sin ninguna valoración sobre este tema, son las ideas o creencias religiosas.
no solamente la que nosotros compartamos, sino las de toda la historia. Desde la mitología griega hasta el día de hoy, existen unas ideas principales que hacen que el sujeto se sienta parte de esa relación, en ese caso con alguna deidad. Por lo menos en el cristianismo, la Biblia dice los elementos y las características propias de esa idea que existe o esa imagen que se ha hecho la humanidad de Dios. En la mitología griega, los dioses eran los dioses olímpicos y ellos tenían diferentes mitos y representaciones para decir, ese es mi Dios es el del trueno, mi Dios es el del agua, mi Dios es la de la inteligencia, mi Dios es la del mensaje o de la medicina. Los vamos caracterizando dependiendo de, de las ideas que nosotros vamos encontrando dentro de la realidad. La segunda forma de conocer es el escepticismo. No se da una relación sujeto-objeto, ya que no ve al objeto. ¿Qué pasa? El escepticismo es una corriente de pensamiento que va muy contraria al dogmatismo. El dogmatismo me plantea que existe una verdad que puede ser alcanzada y es objetiva, mientras que, ¿qué me dice el escepticismo? No existe una relación de sujeto y objeto debido a que el sujeto no identifica o no cree la existencia de ese objeto como algo constatable en la realidad, sino que es un cúmulo de ideas, de razones que poco a poco se pueden ir manejando más o menos dependiendo de lo que se tiene. Pero también dice que el conocimiento no se llega a adquirir totalmente debido a que existe esa presunción de que el objeto no puede ser aprehensible, como vimos en la diapositiva anterior, donde hablamos de aprehensión, es decir, de tomar, de hacer mío al objeto. Entonces, el escepticismo no plantea esa realidad. Una tercera forma de lograr una posibilidad de llegar al conocimiento es el pragmatismo. El individuo no es un ser pensante, sino un ser práctico. El intelecto no es para conocer la verdad, sino para orientarse en la vida. Entonces, esto es de la escuela, más que todo inglesa, de habla inglesa, que si ustedes se dan cuenta, ellos siempre son muy prácticos en su vida. Ellos no se complican con tantos problemas como el resto de Occidente. Y en el pragmatismo, ellos dicen, el ser humano no es pensante, es una persona práctica, es una persona que tiende a solventar y a solucionar. ¿Por qué? Pues porque en la vida no solamente el conocimiento es lo que nos va a permitir eh, poder alcanzar la finalidad que nosotros estamos persiguiendo, sino que es la acción, es el yo encontrarme con un obstáculo y ver la manera para poderlo solventar. Pero eso me va dando experiencias o ideas para yo poder solventar más adelante cualquier otro problema o inconveniente. Y aquí donde dice el intelecto no es para conocer la verdad, sino para orientarse en la vida. Es decir, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, todo lo que nuestro intelecto pueda captar es para poder tener soluciones a los problemas que se nos van presentando en la vida y en el diario vivir. Una cuarta forma de conocimiento, y eso se lo debemos a Immanuel Kant, es el criticismo. Aparece donde haya brotes de epistemología. Consiste en investigar la fuente de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan. Es decir, se plantea de que el criticismo ya es una forma más organizada o más estructurada y por tanto se toma como parte de la epistemología, es decir, donde hay conocimiento creado, que se crea, que se formula, no solamente que se observa el objeto, sino que ya yo tengo mi punto de vista sobre lo que estoy realizando, eh, allí se da criticismo. Ojo, criticismo no es lo mismo que criticar. Criticar que si alguien está bien vestido o mal vestido, eso ya no entra en el criticismo, eso ya es críticas en la realidad. Y vale aclarar de que toda crítica siempre es la destrucción de algo. Nunca existe una crítica positiva, no. Una crítica positiva es decir, ay, lo estoy destruyendo, pero positivamente. Siempre la crítica es algo que va en choque contra una actitud que está realizando alguien. Mientras que el criticismo, si nos damos cuenta aquí en la cita que tenemos, que también es tomada de Hessen, consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones. Yo afirmo que el hoy está lloviendo, ¿verdad? Esa es mi afirmación. Luego vamos a investigar las fuentes. ¿Y qué me dicen las fuentes? Salgo y observo, no, no está lloviendo, está haciendo sol.
Por tanto, veo las fuentes de mis afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan. Entonces, ¿por qué no está lloviendo hoy? Y empiezo yo a dar las razones de por qué no está lloviendo y por qué la afirmación que yo hice al estar aquí en el aula con todas las ventanas tapadas, yo creo que está lloviendo, pero cuando me asomo, automáticamente el, me doy cuenta de que no existe tal afirmación, sino una objeción, que es decir, es el contrario, está haciendo sol. ¿Y por qué está haciendo sol? Pues primero no está cayendo agua, el cielo no se ven nubes y siento en mi cuerpo el calor que da el sol. Entonces, eso es lo que uno realiza en el criticismo. Usted hace una afirmación y luego la pone en duda y la discute. En los trabajos de investigación, cuando se piden hipótesis, la hipótesis viene a ser esa afirmación. Y luego, si los resultados que yo busco en la realidad me afirman que esa hipótesis es verdadera, pues estamos logrando un conocimiento con base epistemológica sobre las razones en las que descansa esa verdad. Pero si mi hipótesis es falsa, me van a aparecer objeciones en la realidad y me van a dar también un sustento para decirme por qué esas razones no son realmente idóneas o no son las que van dentro de la verdad objetiva, en ese caso del conocimiento que yo estoy adquiriendo dentro de la comunidad. Una quinta forma de conocer es el subjetivismo. Y aquí es donde viene a plantearnos una contradicción o una contraposición en cuanto a esta diapositiva donde nos dicen que el sujeto toma al objeto, pero también existe la idea, como le decía anteriormente, de que el objeto es quien observa o transforma al sujeto, que es lo que se llama objetivismo. En esta realidad, en este punto, vamos a trabajar el subjetivismo. Y el subjetivismo limita la validez al sujeto que conoce y juzga. Es decir, yo sujeto que conozco la realidad, la limito. Por eso en los trabajos de investigación nosotros limitamos la investigación. Decimos que va a ser el estudio de estrategias para ayudar a las personas de la escuela tal a que aprendan. ¿Ves? Yo limito que va a ser en una escuela qué es lo que voy a hacer y qué y cómo lo voy a plantear. El sujeto es el que le da la validez al conocimiento o al objeto. ¿Por qué? Porque es mi punto de vista y la manera como entiendo y veo la realidad. Y una sexta forma de entenderla, que es la que está de moda, hay una canción de unos artistas españoles que se llama Depende, y es un himno al relativismo. Todo depende, de según como yo vea las cosas, va a depender. Si yo estoy contento, voy a ver que todo es bonito. Si yo estoy triste, voy a ver que todo es fatal. Entonces, aquí lo que tenemos escrito dice, la verdad tiene validez limitada. Es decir, dependiendo de mi estado de ánimo, la verdad se va a entender o no se va a entender. El relativismo, cuando se dice que la verdad es relativa, es porque hace falta diálogo. Es decir, lo que el criticismo nos expone no se da. Y por eso yo tengo mi visión. Hay un ejemplo muy claro y se ve mucho esa imagen en internet de un elefante, ¿sí? Imagínense el elefante. Tenemos el elefante. Todos los... por favor, Verónica, ¿puede apagar el micrófono? Silenciarlo. Entonces, el relativismo, pongámonos la imagen del elefante, ¿verdad? Vemos al elefante. A todos nos vendan y nos distribuyen alrededor del elefante. A A Verónica le corresponde tocar la pata izquierda y ella nos va a describir que el elefante es algo así como ovalado, que es grueso y que al final tiene un soporte en el pie. Otra persona le va a tocar la trompa y la va a tocar y va a decir que es algo alargado, que bota cierto calor, que como que respira y es una especie de culebra. Otra persona va a tocar el abdomen o la barriga del elefante y nos va a dar las características. A otro le va a tocar la cola y nos va a dar las características de la cola. Y cuando nosotros nos digan, escriban qué es el elefante que ustedes estaban tocando, uno va a decir, es pata, el otro va a decir es trompa, el otro va a decir es barriga o abdomen, el otro va a decir es cola.
Pero cuando todos llevamos y empezamos a hacer un dibujo todos juntos y empezamos a dar las características según como estábamos parados, vamos a decir, bueno, yo estaba en el lado izquierdo y describo la pata. Bueno, yo estaba en el lado izquierdo, pero más atrás, describo la otra pata. Yo estaba en el medio, describo el abdomen y la estructura del elefante. Yo estaba en la parte de adelante, me dijeron que yo estaba adelante y eso tiene como una trompa, tiene algo grande a los lados que parecen unas orejas y vamos describiendo. Y así llegamos a decir de que, aunque todos estemos viendo la realidad o estemos adquiriendo el conocimiento de diferentes puntos de vista, al momento de dialogar nos damos cuenta de que la verdad no es relativa, sino que hace falta diálogo para poder entender el conocimiento, porque todos estamos viendo el mismo elefante, pero todos lo estamos viendo, tocando desde un punto de vista diferente. Pero si las 5 personas que estábamos describiendo lo que es un elefante, nos sentamos y hablamos y ponemos por escrito y el dibujo, nos damos cuenta de que el conocimiento no es limitado o que la verdad no es limitada, sino que tiene su sentido en cuanto entramos en diálogo. Y eso es algo que no hace el relativismo. El relativismo solamente dice lo que yo digo es mi verdad. Y punto. Y yo no la puedo discutir porque es mi verdad. Y decimos erróneamente, nosotros no discutimos ideas. Nosotros no podemos llevarle la contraria a la idea de otra persona. Claro que sí le podemos llevar la contraria a las ideas de otras personas. Lo que no debemos es respetar a la persona como tal. Pero si todas las ideas tuviesen validez, pues las cámaras de gas todavía deberían existir. Todavía debería existir gente que tiene armas para dispararle a quien quiera, cuando quiera y porque quiera. ¿Por qué? Porque las ideas sí se discuten, sí las dialogamos, sí les podemos colocar una contraposición, como nos dice el criticismo. Hay afirmaciones a favor como objeciones en contra. Y eso es lo que es la posibilidad de entrar al conocimiento. ¿Por qué me centro en el relativismo? Porque es algo que nosotros tenemos en la sociedad. Como les digo, si tienen la posibilidad de buscar la canción de Depende, la pueden escuchar, se van a dar cuenta de que todo siempre va a ser desde la óptica que cada quien lo está viendo. Y realmente hay cosas en la vida que no son relativas, porque si realmente fueran relativas, pues no tendríamos sentido, por lo menos. El derecho a la vida no es algo que sea relativo. Todos tenemos el derecho a vivir y que nadie nos quite la vida porque quiera. ¿Por qué? Porque si no, pues ya no existiera la humanidad si no hubiésemos puesto esa norma o haber hecho entender esa realidad de que no es mi punto de vista, sino que es el conglomerado de lo que pensamos todos. Entonces, esas son las formas, 6 formas que tenemos de manera general para entrar o acercarnos al conocimiento que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, perdón, en esta primera unidad nos piden que hablemos sobre el conocimiento en la filosofía antigua o la filosofía de la ciencia desde el punto de vista de la filosofía antigua. Y lo vamos a centrar en 3 aspectos fundamentales, que es algo que nosotros tenemos todavía hasta el día de hoy dentro de lo que es el conocimiento. Lo primero es la doxa, es una palabra griega que utilizan para expresar la opinión o el conocimiento vulgar. Cuando nosotros nos acercamos a los libros de metodología, nos hacen una distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. En este caso, el conocimiento vulgar no es porque sea con palabras obscenas, que es lo que para nosotros es vulgar, esa palabra es algo obsceno. No, el conocimiento vulgar es el del pueblo, el del vulgo. Es decir, el conocimiento que tenemos nosotros sin necesidad de haberlo sometido a ningún conocimiento científico. Que el sereno hace daño es un conocimiento vulgar, es un conocimiento del pueblo que nos hemos ido transmitiendo de generación en generación. Y yo al decir que el conocimiento es vulgar, no estoy diciendo de que la persona que crea en el sereno es una persona obtusa o una persona que no tiene ideas, sino que es un conocimiento que hemos ido transmitiendo de generación en generación. ¿Y por qué es vulgar? Porque no tiene una base científica, porque está el sereno bueno y está el sereno malo. ¿En qué momento nosotros podemos decir que es el bueno o el malo? Yo nunca lo he entendido, pero yo he visto que el sereno puede ser bueno para unas cosas y malo para otras totalmente diferentes y a veces hasta parecidas. Entonces, la opinión o la doxa para los griegos
es el conocimiento del pueblo, es el conocimiento que se adquiere sin necesidad de llevarlo al punto de vista de la ciencia. Parménides, que es un filósofo antiguo, griego, vive durante el periodo establecido para la filosofía antigua, que es del siglo VI antes de Cristo hasta el primer siglo de nuestra era. Él vive alrededor de los años eh, 390, más o menos antes de Cristo, por allí, y nos plantea unas ideas de lo que es la doxa o la opinión. Y nos dice Parménides, la doxa o la opinión son apariencias, ilusiones y engaños. ¿Por qué él nos plantea esto? Porque él nos dice de que el conocimiento es lo que es y lo que no es, pues no es. O sea, así de sencillo. Él plantea su pensamiento de que las cosas son, las cosas existen y no existe el movimiento, ellas nunca se transforman, ellas nunca cambian. Y como él dice eso, nos dice, las opiniones son constantemente cambiantes, por tanto, son unas apariencias que se nos presentan, son unas ilusiones que nos engañan y por tanto, es algo que está relacionado al pueblo como tal, que nos lleva al pensamiento más allá. Porque si nos damos cuenta o recordamos en el encuentro pasado, eh, hablamos de Tales de Miletos, que fue el primero que plantea el pensamiento estructurado bajo la pregunta el porqué de las cosas. Es la primera persona que trata de hacer ciencia porque nos plantea el porqué de lo que está pasando. Ya la explicación no son los dioses, sino él nos decía que es el agua. Y entonces, Parménides, siguiendo la línea de los filósofos hasta ese momento, se preguntan el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas para él es el ser, es decir, las cosas que son, que existen y que no cambian, porque para él no existe el movimiento. Y por tanto, la opinión es algo que va y viene dependiendo de cómo ve o piensan las personas y automáticamente él les da estas tres características. Ahora Platón, que uno de los filósofos clásicos más reconocidos durante toda la historia de la filosofía y especialmente la filosofía antigua, nos dice que esto existe en el mundo de la opinión. ¿Por qué? Porque él plantea dos mundos. El mundo sensible, que es el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, y el mundo de las ideas, que es donde está la imagen real de las cosas. Si recordamos ante las primeras diapositivas, vemos de que nosotros captamos la idea de las cosas. Y él dice que lo que realmente el mundo que es verdadero es donde se encuentra la idea en sí. Entonces, Platón nos plantea que la opinión está en el mundo de las opiniones. Es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos o acercarnos al error. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos creído escuchar o ver algo a nuestro alrededor que no existe? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos se vieron engañados porque trataron de enfocar algo que no estaba en ese momento. Entonces decimos, oh, un fantasma, me están asustando, que no digo que no exista. A mí todavía no me ha pasado, no puedo negar tampoco esa afirmación de que realmente pase. Pero eso es lo que él nos dice. El mundo de la opinión es el mundo de las sombras, donde los sentidos se encuentran engañados. Entonces, la opinión es un conocimiento vulgar que nos engaña. ¿Por qué nos engaña? Porque no tiene una base científica para poderla comprobar. Y aquí es donde se da el salto, o los griegos dan el salto al segundo elemento, que es la episteme. Episteme es conocimiento, un conocimiento que es justificado como verdad. ¿Por qué? Porque se encuentra, y esto ya lo encontramos dentro de las posibilidades del conocimiento, tanto el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el criticismo, hacen un postulado eh, epistémico, es decir, hacen un conocimiento con el cual se justifica para llegar a la verdad. Nos dicen que la verdad es relativa, como planteamos anteriormente con el relativismo, pero ellos nos dan un conocimiento y unas bases para decirnos de que el conocimiento es relativo. Que sea acertada o sea menos acertada ya se nos escapa de las manos, pero es una manera como ha tenido la historia del pensamiento humano para darnos a conocer ciertas cosas. Entonces, la verdad no es siempre lo que yo opino, sino debe tener una base. Decía Santo Tomás de Aquino que la verdad es la adecuación de lo que yo pienso con la realidad. Si yo pienso de que las paredes aquí alrededor son negras,
Está bien, yo lo puedo pensar, pero luego cuando yo abro los ojos y miro y veo que son blancas, me dice de que no se adecúa mi pensamiento con la realidad. Por tanto, es una mentira. Y eso es lo que viene a hacernos la epistemología o el conocimiento justificado como verdad. Yo tengo una hipótesis y esa hipótesis la voy a comprobar. Y eso es lo que ha hecho que exista el pensamiento científico. Porque sin buscar la manera de que las cosas sean verdaderas o sean falsas, no tiene ningún sentido la ciencia. Las leyes de, por ejemplo, la ley de la gravedad es algo que es porque está y es adecuada. Y siempre que la medimos nos va a dar el mismo resultado. Por tanto, es una verdad que la encontramos y fue la base para que avanzara el conocimiento científico. Se logra comprender empíricamente y racionalmente, es decir, es la ciencia. La epistemología o la episteme es el conocimiento que nosotros podemos ver en la parte empírica, es decir, en las cosas que nosotros vamos viendo y vamos haciendo desde la experiencia y también racionalmente. Entonces es la adecuación de lo que yo veo con lo que yo pienso. Si existe la afirmación de que el salón es blanco y yo lo miro y es blanco, por tanto es un conocimiento que viene a ser verdadero. Es una idea que es verdadera. Lo mismo pasa en los trabajos de investigación. Cuando uno realiza un trabajo de investigación, sea de grado, de pregrado, de posgrado, de doctorado, siempre tenemos que ser conscientes de que es un conocimiento científico. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo manipulamos para que diga lo que nosotros queremos que diga. Pero si nosotros hacemos una buena investigación, nos vamos a dar cuenta de que se debe justificar en la verdad. O si estoy equivocado en esa afirmación, debo ser sincero y decir, ojo, yo dije que el problema de la escuela era que hacía falta orientación vocacional. Platón dice que es el mundo de la ciencia, el mundo inteligible. Y ese mundo inteligible es el que nos permite, por medio de la razón y de captar nuestras ideas, poder llegar como tal a lo que es el conocimiento. Y es importante para nuestras investigaciones y los trabajos que nosotros realicemos, tener claro que el conocimiento que nosotros buscamos debe ser eh, basado en la ciencia, en un conocimiento que se pueda contrastar con la realidad. Y una tercera característica que presentan los griegos o se presenta en esa filosofía antigua es la tecne, es decir, la técnica. La técnica nos dice Platón, es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tique. ¿Qué es la tique? La tique es el destino para los griegos, es decir, el destino o aquello que no se podía controlar, la fortuna. Entonces, una técnica es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio. Es decir, nosotros los seres humanos siempre queremos dominar, siempre queremos tener el control de todas las cosas. Y para poder tenerlo, buscamos la manera. La técnica es una manera de nosotros tener, entre comillas, el control. Si nos damos cuenta, siempre, ahorita en la actualidad queremos tener instrumentos tecnológicos que nos faciliten la vida. Yo no quiero que mi hijo vea X canales, existe el control parental para controlar eso o esa información que va corriendo en la red, que es como ese destino de que esa información ya está ahí. Entonces nosotros buscamos la manera de controlarlo. Ya los griegos también lo hacían y ellos vieron en los oficios, era la manera de controlar el destino. Por ejemplo, ¿qué es algo que nosotros tenemos en el destino siempre? El clima. Pero si yo hago una casa con techo o hago unos carruajes con techo, puede llover o hacer sol y no me va a afectar. Entonces, esa es la manera como se tiene o la técnica se puede aplicar para, para poder buscar la manera de dominar a ese tique o ese destino. Y Aristóteles nos plantea el arte de ser productivo acompañado de la razón verdadera. Aristóteles nos dice que la técnica consiste en la capacidad que nosotros tengamos de ser productivos, pero desde el punto de vista de la razón verdadera, es decir, del conocimiento que nosotros podamos adquirir y tener. Y nos dice que lo importante es el saber hacer. De nada me sirve a mí saber muchas cosas si no las sé hacer o aplicar. Entonces dice que la técnica da esa posibilidad al conocimiento, que aparte de saber, saberlo hacer, es decir, poderlo llevar a la realidad.
En resumidas cuentas, estas tres visiones que nos dan los griegos, que es la doxa, que es la opinión, la episteme, que es el conocimiento científico, y la técnica, que es ese saber hacer del conocimiento, nos dejan claro que existen diferentes maneras de adquirir el conocimiento. Todos aprendemos de diferentes maneras. Ahora está muy de moda o es muy interesante el tema de las inteligencias múltiples, es decir, todos tenemos diferentes capacidades y esas capacidades nos desarrollan más o menos nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento, con el mundo que nos rodea y cómo captarlo y cómo aprenderlo, como dice la primera diapositiva, el aprender al objeto. Y ese aprender el objeto, ese conocimiento que nosotros tenemos, debe ayudarnos a tener una vida mejor. Porque nosotros cuando estudiamos, cuando nos formamos, cuando adquirimos conocimientos, no importa el conocimiento que sea. Si creemos que el sereno es bueno o que el sereno es malo, es una forma de conocimiento que nosotros tenemos y es valedero y nos cuidamos del sereno para no enfermarnos. Y hay personas que no se enferman porque pues no están bajo una corriente de aire frío en las noches. Y pues eso pues es una prevención. También el conocimiento científico. Gracias a los avances tecnológicos que tenemos, la medicina nos puede ayudar ahora mucho mejor que hace unos años atrás. Y la técnica, es la parte técnica, el saber hacer, puede ir relacionada con los avances tecnológicos, por lo menos en los automóviles, son más seguros. Anteriormente un accidente de tránsito era la muerte casi que garantizada para el conductor. Ahora, pues tiene ciertas desarrollos técnicos y tecnológicos que permiten que esos impactos pues puedan ser absorbidos de una manera diferente y pues la vida no siempre queda en riesgo en esos accidentes. Entonces tenemos diferentes formas de conocer, diferentes formas de adquirir el conocimiento y diferentes formas de llevarlos a la realidad, sea por opinión, sea por conocimiento científico, que en este caso es lo que nosotros estamos haciendo en esta maestría. Los conocimientos que estamos adquiriendo son para llevarlos a una tesis y esa tesis o ese trabajo de grado sea una aplicación para mejorar algo en la institución educativa o en la empresa donde nosotros trabajamos. Y es al final ese saber hacer, es saber llevar esos conocimientos que nosotros estamos adquiriendo en, la, en, en esta maestría a las personas con las que nosotros nos podemos encontrar y relacionar. Ahora, existen unas tendencias filosóficas para adquirir el conocimiento. ¿Por qué lo realizamos en este punto, colocar estas maneras de conocimiento? Porque ya tenemos claras las posibilidades de conocimiento que vimos anteriormente, que fueron seis. Nos damos cuenta de que en el mundo antiguo nos plantean tres formas diferentes de poder llegar a ese conocimiento. Gracias a Platón y Aristóteles, ellos que desarrollaron esas temáticas. Y ahora estamos en el momento de las tendencias filosóficas. Y esto es lo que ustedes van a usar al momento de su investigación. Estas palabritas deberían tenerlas muy claras junto a otras que van a ver en metodología, pero estas son las bases sobre las que se fundamentan los nuevos términos que se puedan utilizar. Entonces, deberían tratar de tener estas ideas claras para poder desarrollarlas en el momento en el que ustedes vayan a elaborar su trabajo de grado o cualquier trabajo que realicen durante su maestría. El primero es el racionalismo. Él nos dice que todo el conocimiento que nosotros tenemos nos viene de la razón, ya viene con nosotros. Somos como un pendrive de música que ya viene cargado con cierta cantidad de información y nosotros la procesamos en nuestra cabeza. Por eso planteamos que el racionalismo, las ideas vienen ya preconcebidas con nosotros, vienen cargadas en nuestro cerebro y ya esas existen, lo que nosotros vamos a desarrollarlas más o menos. Luego está el empirismo, que nos dice todo lo contrario. Nosotros somos como un pizarrón o una tabula rasa, es decir, un pizarrón vacío o una hoja en blanco donde no hay nada escrito y las experiencias son las que poco a poco van imprimiendo en nuestro cerebro los conocimientos. Por ejemplo, si yo aprendo de que estrellarme con una pared me va a doler, pues yo ya no me vuelvo a estrellar con una pared y mi cerebro acaba de adquirir un conocimiento. La tercera es el apriorismo. Los conceptos sin las intuiciones son vacíos, las intuiciones sin los conceptos son ciegas.
¿Qué nos dice el apriorismo? El apriorismo lo dice de que la intuición es fundamental para conocer cualquier cosa que nosotros vamos a tener en nuestro diario vivir. ¿El por qué? Porque a priori viene de algo que ocurre antes de, y yo tengo las intuiciones, es lo más parecido a algo. Yo tengo la intuición o la corazonada, podemos decir, de que va a pasar esto o va a pasar aquello. Pero eso solamente tiene sentido si los conceptos que nosotros utilizamos van a ir de la mano con la intuición, porque los conceptos son fundamentales. Yo puedo tener una idea a priori, yo puedo tener la idea de ir a la luna, pero si no tengo los conocimientos y los conceptos básicos para poder entender y comprender que para ir a la luna debo tener ciertos equipos y ciertas cuestiones, pues se nos dificulta bastante esta, esta realidad. La cuarta forma de tendencias a conocer es la dialéctica. Es la lucha de contrarios entre la tesis y la antítesis, que por medio del diálogo se formula la síntesis. Es algo que viene más o menos, viene de la mano con lo que veíamos anteriormente del criticismo. ¿Qué pasa con la dialéctica? La dialéctica es la forma que nosotros tenemos, las personas que nos dedicamos al estudio, sea académico o no, o a la investigación, en este caso, en esta maestría, de establecer una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una idea o una hipótesis que nosotros presentamos. Por lo general, esas tesis son de personas que ya han dicho algo. Vamos a colocar un ejemplo. Eh, Platón decía, perdón, Parménides decía que no existe el movimiento, ¿sí? El movimiento no existe, solamente las cosas son estáticas y nosotros vemos porque nos engañan los sentidos, pero nosotros estamos quietos. Usted jamás se ha movido. Luego se plantea una antítesis, que es la que realiza Heráclito. Y Heráclito dice de que todo es movimiento, que el agua fluye, que todo es el devenir, que todo en nuestro mundo es el constante movimiento, el constante fluir. Él afirma de que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque cuando entra y sale, ya ni el río es igual, ni la persona que entra con las mismas ideas o las mismas características que lo hizo la primera vez. Y esto, Aristóteles lo lleva a la conclusión de decir, existe tanto el movimiento como la estaticidad. Y él nos habla de acto y potencia, que es decir, la potencia es la capacidad que yo tengo de ser otra cosa. Ejemplo, yo estoy estudiando el pregrado y estoy estudiando educación, yo tengo la posibilidad de ser educador, ¿verdad? Yo estoy estudiando el posgrado y estoy haciendo la maestría en gerencia y liderazgo, pues tengo la posibilidad de llegar a ser un magíster, mientras que el acto es la realidad en sí, lo que yo soy en este momento, lo que es inamovible. Yo soy docente de filosofía y soy magíster en la especialización que tenga, pero tengo la posibilidad de ser doctor. Estoy terminando mis estudios y tengo la posibilidad de ser doctor. Todavía mi realidad no es ser doctor en humanidades, sino tengo la posibilidad de llegar a serlo. Entonces, eso es la dialéctica. Una tesis que es una idea, la contrapongo con otra idea y luego sacamos una conclusión. Eso lo realizamos más que todo en las tesis doctorales, cuando cada quien va a crear su teoría, se fundamenta de unos autores y contradice a otros autores. En la maestría también hay trabajos que les gusta realizar eso, y eso más que todo es en el capítulo del análisis de los resultados, cuando se pone en contraposición la realidad con los autores que nosotros estamos fundamentando el trabajo. Es decir, es un choque de dos opiniones y de ese choque de dos opiniones me sale una nueva idea que más adelante, lo más seguro, se va a transformar en una tesis y así sigue el ciclo. Esa es la dialéctica. La dialéctica es cíclica. Tesis, antítesis, síntesis. Esa síntesis se transforma en una tesis y se le plantea una antítesis y eso va a llegar a una nueva síntesis y esa síntesis se va a volver a transformar en una tesis. Y así va a ser el desarrollo del conocimiento dialéctico. Una quinta forma es la fenomenología. No conocemos las cosas como son en sí, sino como se nos aparecen. Y allí es donde habla de los fenómenos. El fenómeno es aquello que existe en la realidad, pero solamente se nos aparece como tal.
Por eso hablamos de fenómenos cuando vemos algo que va contrario a la anatomía de, por lo menos, de un pez. Y nace un pez con tres ojos, decimos eso es un fenómeno, es algo raro, es algo que no va acorde a la idea y el conocimiento que nosotros tenemos de un pez, que un pez tiene dos ojos. Entonces, cuando tiene un tercer ojo, nos parece que es un fenómeno, porque nosotros no conocemos las cosas en sí, sino como se nos aparecen. Y eso es lo que hace la fenomenología. No acepta que los peces tengan dos ojos, sino que si hay un pez con tres ojos, es parte del conocimiento y lo adquirimos. Diferente al dogmatismo, al racionalismo, a las ideas ya preestablecidas que nos dicen, los peces tienen dos ojos. Cuando veamos uno con un tercer ojo, es algo que es raro y que no tiene mayor sentido. Y por último está el pragmatismo, que ya lo vimos también y se refleja aquí desde las posibilidades del conocimiento. El pragmatismo abandona el concepto del hombre teórico. Es decir, es una tendencia en la que nos dice, nosotros podemos conocer, pero el hombre no es teórico, el hombre es práctico. Vámonos a las prácticas de la cosa, vámonos a la realidad. ¿Por qué el hombre creó el carro? No lo creó por conocimientos teóricos, lo creó porque necesitaba desplazarse de un lugar a otro de una manera más rápida. Y nos dice que todo va por medio de la práctica o de lo que nosotros vamos necesitando. Ahora, con eso culminamos lo que es el conocimiento dentro de la filosofía antigua y el conocimiento a manera general. Ahora, se nos establece la problemática de la filosofía moderna en cuanto a la filosofía del conocimiento, es decir, la problemática del sujeto. ¿Qué pasa? En el mundo antiguo hablábamos del ser, ¿sí? Ustedes me escucharon decir que si el ser es, el ser no es, y todo el conocimiento se iba relacionando hacia el ser, es decir, alcanzar el por qué se conoce. Cuando uno dice no, porque es que no es el deber ser, ya estamos hablando de que ya no es el ser, y al no ser el ser es una degeneración. Por eso es que el deber ser es lo último que nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar es el ser, porque el deber ser, cuando lo buscamos, es porque ya existe un problema en cuanto a las cosas que son, por lo menos. Ay, tenemos que hacerle el deber ser de la profesión docente. No, tenemos que buscar es el ser, la realidad, la existencia de por qué se debe dar la educación. El docente, cómo debe ser ética, moral, en cuanto a conocimientos, en cuanto a su forma de actuar. Y el deber ser establece normas, son las normas, cuando ya se ha violentado una idea o una manera de ver el mundo, pues automáticamente ponemos las normas como para, mire, arréglese, eso está torcido, vamos a volverlo a arreglar. Y ahora venimos un punto que no tocamos en esta unidad, que es el conocimiento medieval. ¿Por qué? Porque en el conocimiento medieval, aquí es un poco que la ciencia no estaba bien vista. Toda la persona que pensaban en ciencia, por lo general, fueron quemados por la Inquisición. Igual eso fue algo que continuó más adelante, pero con menos fuerza. Es decir, el conocimiento no avanzó mucho, avanzó solamente el conocimiento teórico y muy poco el conocimiento práctico. Ojo, eso no es decir de que en la parte del medioevo no se dio conocimiento, no se dio filosofía, no se dio ciencia, solamente de que fueron muy escondidos y muy poco relevantes para poder establecernos dentro de un método o dentro de la estructura de un pensamiento racional 100%, porque al final pues todo iba relacionado a Dios. Se hicieron catedrales que ayudaron al avance de las construcciones, las cúpulas, el avance de todo el tallado de las piedras para que fuese todo más exacto y se pudiesen hacer cosas bastante elevadas, pero no fueron cosas que se dieron porque el hombre quiso pensar y razonar en relación a una utilidad práctica, sino en utilidad a poder contemplar a Dios y poder agradar a Dios. Entonces ese es el principio con el que se mueve el medioevo. Y luego viene el Renacimiento, que es el que da la apertura a la filosofía moderna o al mundo moderno. Y en ellos empieza a haber unas disputas porque empieza a perder poder la iglesia y los emperadores y los reyes y comienza el vulgo, el pueblo empieza a tener y adquirir el conocimiento. Y ya no solamente se hacían las cosas para adorar a los dioses, o a Dios en este caso, sino
para la utilidad del hombre, para el gusto. Ya las esculturas eran para que el hombre se culturizara, para que se cultivara, para que disfrutara de ver alguna obra de arte. Y también empezaron a haber grandes avances en la parte bélica porque empiezan a desfragmentarse muchos reinos y pues los que tenían mayor fuerza querían adueñarse de esos reinos que iban desapareciendo. El filósofo que vamos a tratar para entender esta problemática del sujeto es René Descartes. Nace en 1596, muere en 1650. Es el primer gran filósofo de la modernidad. ¿Por qué? Porque él establece un pensamiento que sigue los principios epistemológicos. Es decir, no solo plantea que exista la posibilidad del conocimiento, sino que el conocimiento debe ser llevado a la vida práctica del sujeto. Ya no es desde el punto de vista hacia el objeto que conoce, sino el sujeto que es el que es capaz de aprenderlo. En cuanto al conocimiento, él nos plantea de que es un proceso, y aquí lo estamos viendo. Vemos que es un proceso, ¿sí? Un proceso que parte desde lo inductivo. Inductivo son todas aquellas cosas que van de lo particular, de lo concreto, hacia lo abstracto. Es decir, vamos de abajo hacia arriba en el conocimiento. Primero veo la realidad, luego la voy analizando y al final llego a unas conclusiones, ¿sí? Que es un trabajo de investigación que nosotros conocemos como tal. Y ese proceso inductivo para él lo plantea de la siguiente manera: las ideas claras que no podemos dudar. Hay cosas de las que nosotros no podemos dudar, o sí podemos dudar de ellas, pero al final nos van a decir, nosotros somos así. Lo siento, yo soy un ladrillo y el ladrillo es así, yo soy una silla y la silla es así. Entonces, cuando yo ya tengo una idea concreta, una idea de la que no podemos dudar porque hemos tratado de dudar de ella, pero no llegamos a hacerlo, va un paso más allá y llegamos al conocimiento deductivo. El conocimiento deductivo es el propio de la ciencia, es el propio de la matemática, es decir, algo que va desde lo abstracto, desde esa parte amplia, y va bajando, va bajando, va bajando hasta lo particular. Si nos damos cuenta, las matemáticas son así. ¿Qué son los números? Es una idea bastante abstracta, pero poco a poco la vamos descomponiendo hasta que el uno es uno. El número que nosotros identificamos como uno es uno. ¿Por qué lo es? No sabemos, pero ese proceso deductivo llegamos a entender que el uno es eso y que 4 es la suma de 2 y 2. Y nos plantea Descartes que el conocimiento de todo cuanto es posible de conocer, es decir, lo deductivo es el conocimiento máximo, el culmen del conocimiento. Ya hemos llegado al punto de las conclusiones, de que ya hemos adquirido ese conocimiento, que empezó siendo pequeño, como una idea, como una hipótesis, y al final llegó a unas conclusiones. Entonces sería la parte de lo que los griegos llamaban el conocimiento científico, es decir, cuando ya llego a las conclusiones siguiendo un método. ¿Cuál es el método? Es el proceso de paso de lo inductivo a lo deductivo. Él tiene una frase muy famosa y lo más seguro ustedes la habrán escuchado en algún lugar: el cogito ergo sur. Es decir, pienso, luego existo, luego soy. Ese cogito ergo sum se convierte en el eje central al sujeto, reconocido como ser pensado. ¿Por qué? Porque dice, pienso y luego existo. Si yo no pienso, yo no existo. ¿Quién es el que piensa? El sujeto. Por tanto, el sujeto existe porque piensa. Ahorita más adelante vamos a tener una frase para tratar de aclarar un poco este enredo que se nos presenta, pero es fundamental tenerlo claro. Quien piensa es el sujeto. Como quien piensa existe, el sujeto es quien existe. Él viene a reformular el concepto de pensamiento, porque anteriormente el pensamiento se tenía como la capacidad racional. Es decir, quien era capaz de pensar era el que tenía la racionalidad. Eso ya nos lo decía Aristóteles al momento de clasificar las almas en vegetativa, que es el de las plantas, la volitiva, que es la de los animales, y la racional, que es la de los seres humanos, que tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de dar un argumento lógico y de saber qué es bien y qué es mal, algo que no tienen ni las plantas ni los animales. Pero él amplía ese concepto para poder que tenga sentido ese pienso, luego existo, y dice,
Aparte de la capacidad racional, el pensamiento es la imaginación, la voluntad y la percepción. Yo pienso porque soy racional, ¿verdad? Tengo la capacidad de ser racional. Y luego incluyo la imaginación. A veces la imaginación es un poco irracional porque pensamos cosas que no se pueden llevar en ese momento a la realidad, pero que más adelante se han ido llevando. En los cuadernillos que se tienen de Da Vinci tenía la forma de una granada, o sea, cómo se estructuraba una granada. En su momento él no pudo crearla, pero más adelante las ciencias militares crearon la granada y es ahora un proyectil de destrucción. Pero esa idea existía. En ese momento no se pudo llevar a la práctica porque no existía la tecnología ni las herramientas necesarias. Ahora sí la tenemos. Por tanto, la imaginación no la debemos descartar. La voluntad es la capacidad que yo tengo para ponerle empeño a algo que estoy desarrollando. En este sentido, tenemos que estar claros de que la voluntad es propia de los seres humanos. Los animales no tienen voluntad. Y la percepción es la capacidad que yo tengo para entender, para ver, para vislumbrar algo dentro de la realidad, como yo lo veo, por lo menos, como decíamos anteriormente, el sujeto que aprende al objeto, es decir, cómo lo ve. Entonces, ahí tenemos un concepto de pensamiento que es el que ahora nosotros casi que tenemos, desde ese momento lo tenemos relacionado, como es la capacidad racional, junto a la imaginación, la voluntad y la percepción, para poder llegar a entender que el sujeto es quien piensa, pero pensar no es solamente la parte racional, sino existen otras partes, que son las que acabamos de describir. De esto, que pensar implica existir, porque pensar hace referencia a las diferentes actividades del pensamiento, lo que veníamos hablando. Si yo pienso, existo. ¿Por qué existo? Porque la existencia está marcada por la capacidad que yo tenga para actuar de una u otra manera ante una realidad que se me presenta. Y eso es la parte racional. Me impulsa la voluntad, tengo la imaginación para crear algo nuevo y la percepción me permite darme cuenta de que sí, sí es verdad lo que estamos tratando. Y aquí viene la frase que les planteaba para tratar de entender un poco más lo que es el cogito ergo sum. Esto es tomada de las meditaciones metafísicas de, de René Descartes, uno de sus libros más que tienen mayor fundamento para lo que estamos planteando. Y dice la cita, yo soy, existo, esto es cierto, ¿sí? Porque yo existo, yo soy. Hasta ahí vamos claro, creo. Pero ¿cuánto tiempo? Se pregunta, ¿cuánto tiempo yo existo? Y ahora la respuesta, todo tiempo que dure mi pensar. Pues ¿acaso podría suceder que si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir? Yo existo mientras pienso. El día que yo deje de pensar, dejo de existir. Dejo de tener esa capacidad racional para mover mi voluntad y mi fuerza del pensamiento hacia algo nuevo. Porque con el cogito ergo sum, el sujeto se vuelve el centro del conocimiento, el centro de la ciencia. En eso es lo que le da sentido a esta filosofía o a esta manera de pensar la filosofía de la ciencia moderna. Ahora bien, ¿cuáles son los aportes a la ciencia que nos da la filosofía moderna colocando al sujeto como el centro del pensamiento? Primero, se da una ruptura con el pensamiento medieval. El hombre, y esto era lo que pensaba en la parte medieval que nos mencionaba anteriormente, el hombre es parte de un mundo que se asemeja. Es decir, el hombre y el mundo tienen muchas características iguales. ¿Por qué? Porque son imagen y semejanza de Dios. Todo fue creado por Dios y por eso el pensamiento medieval nos decía que el hombre se encuentra en el mundo y el mundo se reconoce en el hombre, porque son todos una obra o creación de Dios. El hombre, la mayor creación perfecta porque a su imagen y semejanza, y el mundo que nos, eh, que nos que nos rodea es el mundo creado por Dios en los 6 días. Recordamos que fueron 6 y él descansó el séptimo. Entonces, ese es el pensamiento con el que se rompe. Es decir, esta idea, el hombre no es una semejanza del mundo. Eso ya no es así. No existe, por tanto, semejanza entre el hombre y el mundo. Se encuentran separados. ¿Por qué? Porque no son creados, ni el creador
es el elemento fundamental, sino es la capacidad de pensamiento. Yo pienso y el mundo no piensa. Por tanto, el hombre existe por su pensamiento, mientras que el mundo existe por contingencia, es decir, porque debe existir y ya. Y nos da un nuevo concepto para entender qué es el sujeto moderno. Y nos dice que es el que conoce al mundo a partir del conocimiento de sí mismo. Conoce el mundo a partir de sí mismo. Es decir, como yo veo al objeto, como yo veo la realidad, lo empiezo a conocer. Y como lo empiezo a conocer, lo empiezo a identificar de una manera diferente. Y es una manera en la que el conocimiento me permite hacer unas representaciones, que es lo que dice más adelante. El sujeto moderno, el que conoce al mundo a partir del conocimiento de sí mismo, lo conoce a través de representaciones. Si recordamos la primera diapositiva, nos decía que el sujeto que aprende al objeto lo transforma en una imagen. Y esa imagen es la que nosotros tenemos en la cabeza al momento de hablar por ejemplo, de una silla. Y esa idea que estábamos planteando al principio de Johannes Hessen es tomada de la filosofía de las ciencias modernas, en la que nos dice que el sujeto es el que conoce el mundo a partir del conocimiento de sí mismo. Lo conoce a través de representaciones. Yo conozco la idea de silla por una representación, ¿sí? No tengo una silla metida en mi cabeza, sino es una representación, una imagen de esa silla, como les decía anteriormente. Y él viene a establecer algo nuevo acorde a lo que estamos realizando. La duda lo establece como un método. Y esa duda, como método, viene a decirnos que la filosofía de las ciencias o la ciencia moderna debe caracterizarse por tener un método. Ciencia que no tenga un método, pues no califica como tal. Y la duda como, como método, no nos viene a decir de que tenemos que dudar de todo porque sí, no. Dudamos de cosas, si recordamos cuando vimos la primera diapositiva de René Descartes, nos dice, hay cosas de las que yo no puedo dudar porque así son. Por lo menos que el color blanco es blanco, que el uno es uno, que las sillas y las mesas tienen unas características aquí en la China o en cualquier lugar del mundo, tiene unas mismas características. Donde sentarnos, algo que la soporta. Y la mesa, algo sobre qué apoyarnos y algo que la soporta. Si queremos llegar a una definición genérica de lo que es una silla o una mesa. Y nos dice que necesitamos un método. Ese método para él es la duda, pero una duda metódica, es decir, una duda que tiene que tener unos pasos. Y es lo que nosotros ahora conocemos como el método científico. Yo debo seguir unos pasos para poder llegar al final a una realidad. ¿Y con esto qué nace? Nace el subjetivismo. Es decir, el sujeto es el que observa la realidad y la transforma como una representación mental, que era lo que veíamos en la primera diapositiva. Entonces, tiene sentido lo que hemos venido hablando desde el punto de vista del que el sujeto se transforma en el centro de la ciencia. Tanto así de que ahora nosotros cuando vamos a hacer una investigación no es solamente cuantitativa, de ver números, sino está la cualitativa, es decir, cualidades. Y las cualidades son propias de tratar de escuchar a la persona a que hable, no solamente sí, no y un número, sino que esa persona habla, se expresa y es la que permite que la investigación avance de una u otra manera. Y con esto, pues, hemos explicado lo que es la unidad uno y 2 del temario. Lo hemos hecho de una manera bastante sencilla, dejando los principios fundamentales que a ustedes les van a servir para su futuro trabajo de investigación. ¿Cómo llegamos al conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo llegamos al conocimiento? ¿Cómo es visto el conocimiento en la edad antigua? Luego, cuáles son las posibilidades que tenemos perdón, cuáles son las tendencias para llegar a ese conocimiento, que ya es una idea moderna y que es la que nosotros vamos a tener al momento de que nos pidan un método, una forma de pensar, todos nosotros pensamos de alguna de esas 6 maneras que se nos presentan. Unos somos más prácticos, otros somos más dogmáticos, otros somos más subjetivos, pero al final es ese pensamiento que nosotros tenemos. Ahora vemos la imagen que nos ha acompañado en la primera diapositiva y ahorita la última. Es decir, nuestra mente se encuentra identificada como con una llave que necesita abrirla. A veces tenemos la mente muy cerrada y necesitamos abrirla, y eso es lo que nos representa. La parte
de los engranajes, la parte matemática, física, tenemos una escuadra, la parte de la lectura, el mundo que nosotros vamos viendo, la luz, el bombillo, la idea que se nos ocurre, el hombre pensante, tenemos que estar siempre pensando, tenemos átomos, tenemos representaciones y tenemos mil y una manera que nuestra manera de conocer y nuestra manera de pensar es bastante compleja. Y por último tenemos la siguiente frase de John Locke, un filósofo moderno en inglés, y nos dice, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Por mucho que nosotros creamos tener grandes conocimientos, si nos damos cuenta, un racionalista como Descartes plantea su conocimiento partiendo de la experiencia. Necesitamos tener conocimientos sobre cuál montar nuestras ideas. A veces queremos ser innovadores sin haber leído anteriormente algún teórico o alguien que haya pensado parecido o igual a nosotros y ya haya expresado su idea. Y nosotros queremos decir, esto se me ocurrió a mí por primera vez. No, casi todo el conocimiento está pensado. Tenemos nuevos enfoques para ese pensamiento, pero las ideas como tal siempre deben partir de la experiencia para poder que el conocimiento humano sea realmente lo que nosotros estamos buscando. Con esto finalizamos la clase de hoy. Nos queda un tercer encuentro. Vamos a organizarlo por WhatsApp, vamos a colocarnos de acuerdo para ver qué día lo podemos realizar. Eh, ya está en la plataforma el espacio para que suban la actividad número uno, que tienen chance hasta mañana a las 11:55 de la noche para entregarla. Ya tienen que haberla desarrollado. Eh, por favor, hay unas preguntas que fue colocada en el grupo de WhatsApp para que desarrollemos. Han participado como tres o cuatro. Estaba dando chance a este encuentro para decirles que entremos y participemos, o porque es el 10% de la evaluación. No lo hagamos por la nota, creo que aprovechemos la oportunidad para debatir entre nosotros. Y pues si no, pues hablaré con las personas que ya lo colocaron y realizaremos así el debate con ellos. Hoy en el grupo voy a pasarles una lista de temas que van a elegir en parejas y van a desarrollar ese tema por el grupo. En grupo, perdón, en parejas van a desarrollar la segunda actividad que ya les había explicado en la clase anterior, que consiste de una composición no mayor de 6 páginas y una defensa de un video no mayor a 10 minutos. Ya esta semana coloco el espacio en la plataforma para que empiecen a subir la información cuando la desarrollen. Cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues nos conectamos por WhatsApp y las aclaramos. Gracias la atención, disculpen los problemas, las fallas tecnológicas que hemos tenido y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico y podemos compartir de manera sincrónica cualquier actividad o cualquier duda que tengamos. Feliz tarde.